Hay miradas que no solo reconocen un rostro, sino un pecado enterrado. ¿Alguna vez has sentido que el pasado no está muerto, sino esperando el momento exacto para volver a respirar frente a ti? Aquella tarde parecía una más en el pequeño pueblo. El viento recorría los arrozales con una suavidad engañosa, y el cielo, teñido de naranja, prometía una noche tranquila. Dentro de la casa de madera, la madre de Truong acomodaba las tazas sobre la mesa, mientras Tienú preparaba el té en silencio. Todo era cotidiano, todo era frágil. Entonces alguien llamó a la puerta. No fue un golpe fuerte, fue lento, seguro, como si la mano que tocaba supiera exactamente quién estaba al otro lado. Truong salió primero. Abrió sin sospechar nada, pero fue su madre quien apareció detrás, y quien se quedó sin aliento. La taza cayó al suelo. El sonido del porcelanato rompiéndose pareció más agudo que el propio silencio que siguió. Ella lo miró como se mira a un fantasma. No era solo miedo, era reconocimiento. Sus labios temblaron antes de que cualquier palabra pudiera formarse. Sus manos, que tantas veces habían sostenido a su hijo cuando era niño, ahora no encontraban dónde apoyarse. El hombre no sonrió, solo inclinó ligeramente la cabeza, como quien confirma una vieja deuda pendiente. «Ha pasado mucho tiempo», dijo él con voz baja, y en esa frase cabía un mundo. Tienú observó la escena con el corazón latiendo con fuerza. Truong, confundido, miraba a su madre buscando una explicación que no llegaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su madre reaccionaba como si el pasado se hubiera materializado en carne y hueso? Hay secretos que las madres guardan para proteger a sus hijos. Secretos que pesan más que los años. Secretos que, si salen a la luz, pueden romper no solo la paz de una familia, sino la imagen que tenemos de quienes más amamos. El viento dejó de soplar por un instante, o al menos así lo sintieron ellos, porque cuando el pasado llama a tu puerta, el tiempo parece detenerse, y en ese silencio incómodo, todos comprendieron algo sin necesidad de decirlo. Ese hombre no había venido por casualidad, había venido por algo, y la pregunta comenzó a latir en el aire, tan persistente como el eco de la taza rota. ¿Quién era realmente? ¿Y qué había hecho la madre de Truong tantos años atrás? Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier grito. ¿Alguna vez has intentado dormir sabiendo que una verdad late en tu pecho, pidiendo salir, pero temiendo las consecuencias? Esa noche, la casa de Truong no fue la misma. Las paredes de madera crujían como si también recordaran. Afuera, los grillos cantaban con una insistencia casi cruel, como marcando el ritmo de una culpa antigua. La madre de Truong no se acostó. Permaneció sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad del patio donde horas antes había visto aquel rostro. Ese rostro, el mismo que creyó no volver a encontrar jamás. 20 años atrás. El recuerdo llegó sin pedir permiso. Un camino de tierra bajo la lluvia. Una discusión que no debía haber ocurrido. Una decisión tomada en segundos. Y un silencio que duró décadas. Ella no había sido la villana de la historia, pero tampoco fue inocente. A veces no se necesita cometer un crimen para cargar con él. Basta con callar cuando debiste hablar. El hombre que había regresado se llamaba Min, y en el pasado estuvo ligado a una tragedia que marcó al pueblo. Un accidente, una acusación, una huida, y ella eligió proteger a su hijo pequeño antes que enfrentar la verdad. Porque Truong era apenas un niño, y su mundo ya era lo suficientemente frágil. «Lo hice por él», susurró al vacío, como si la noche pudiera absolverla. Pero el pasado no entiende de sacrificios silenciosos. Dentro de la habitación, Truong no lograba conciliar el sueño. La imagen de su madre temblando no salía de su mente.
Nunca la había visto así. No cuando murió su esposo. No cuando la cosecha se perdió. No cuando la vida golpeó con fuerza. Aquello era distinto. Era un miedo que venía de adentro. Tiu-nu, acostada a su lado, sintió la tensión en su respiración. «Tu madre lo conoce», murmuró ella suavemente. «Y ese hombre sabe algo que nosotros no». Las palabras quedaron flotando en la penumbra. En muchas familias existen historias que no se cuentan en la mesa. Historias que se esconden entre fotografías antiguas y miradas esquivas. Y uno crece creyendo que conoce a sus padres por completo, hasta que descubre que también tuvieron miedo, errores, decisiones imposibles. Al amanecer, la madre de Truong tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir callando, porque cuando el pasado regresa, no lo hace para saludar, regresa para exigir respuestas. Dicen que la verdad siempre encuentra una grieta por donde escapar. Pero, ¿qué pasa cuando esa grieta atraviesa el corazón de una familia? El amanecer llegó gris, pesado, como si el cielo también dudara en iluminar aquella casa. Truong fue el primero en levantarse. No había dormido. Cuando salió al patio, encontró a su madre sentada en el viejo banco de madera, con la mirada perdida en los arrozales que se extendían como un mar inmóvil. Había algo distinto en ella. Ya no era solo miedo, era cansancio. El cansancio de quien ha cargado demasiado tiempo con un secreto. «Madre», dijo Truong con voz firme, aunque por dentro temblaba. «¿Quién es ese hombre?» El silencio se instaló entre ambos. Un silencio largo, denso, vivo. Ella cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera regresar 20 años atrás y cambiar una decisión imposible. Pero la vida no retrocede, solo avanza, incluso cuando uno se queda atrapado en el ayer. «Se llama Min», susurró finalmente. «Y todo lo que ocurrió comenzó con un accidente». Las palabras salieron despacio, como si cada una tuviera espinas. Habló de aquella noche de tormenta, de un conflicto entre familias, de una pelea que no debía escalar. Min fue acusado injustamente de provocar la muerte de un hombre influyente del pueblo. La multitud necesitaba un culpable, y alguien señaló, y otros callaron. Ella también, no porque supiera toda la verdad, sino porque tenía miedo. Miedo de que Truong, aún niño, creciera marcado por el escándalo. Miedo de que la violencia tocara su puerta. Miedo de perderlo todo. Min huyó. El pueblo olvidó. O fingió olvidar. Pero el exilio no borra la memoria. Truong sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La imagen de su madre, fuerte e inquebrantable, se resquebrajaba ante él. No era perfecta, no era heroína, era humana, y eso dolía más. Dentro de la casa, Tiu-nu escuchaba cada palabra. Sentía como la historia comenzaba a tejer un destino incierto para su familia. A veces creemos que los errores del pasado mueren con el tiempo, pero la verdad es que sobreviven en silencio, esperando ser escuchados. Él no vino por venganza, continuó la madre, con la voz quebrada. Vino porque sabe que yo fui la única que vio lo que realmente pasó. El viento volvió a soplar, moviendo las hojas como un susurro inquieto. Ahora la pregunta era otra. Si ella hablaba, el pueblo cambiaría para siempre. Si callaba, su familia pagaría el precio. Y tú, lector, ¿qué harías si la verdad que puede liberar a alguien amenaza con destruir todo lo que amas? Hay momentos en la vida en que el silencio deja de proteger y comienza a destruir. ¿Te ha pasado alguna vez que guardar un secreto parecía un acto de amor, hasta que entendiste que era una forma de cobardía? El aire aquella tarde estaba cargado, espeso, como antes de una tormenta que no se ve pero se presiente. La madre de Truong permanecía de pie en el centro de la sala.
sus manos entrelazadas con fuerza, como si temiera que, al soltarlas, también se desmoronara su decisión. Truong la observaba sin hablar. En su mirada había una mezcla dolorosa. Hijo herido, hombre confundido, protector dispuesto a todo. Tío Nu, a su lado, sentía cómo el destino de su familia pendía de una sola confesión. «No puedo seguir callando», dijo finalmente la madre, y su voz, aunque temblorosa, tenía la firmeza de quien ha elegido enfrentar el abismo. Min había regresado esa mañana, no con amenazas abiertas, sino con una verdad afilada. Le había recordado aquella noche bajo la lluvia, el empujón, la caída, el golpe fatal contra la piedra. No fue él quien causó la muerte. Fue un accidente provocado por otro hombre influyente del pueblo. Pero la multitud necesitaba un culpable rápido. Y la verdad era incómoda. Ella lo vio todo y eligió callar, porque el verdadero responsable tenía poder, porque hablar significaba arrastrar a su familia a una guerra desigual, porque Truong era solo un niño, porque el miedo puede disfrazarse de prudencia. Yo sabía que él era inocente, confesó, y las palabras cayeron como piedras sobre el suelo. Y no dije nada. El silencio que siguió fue más brutal que cualquier grito. Truong sintió que su pecho se comprimía. Durante años creyó en la justicia, en la claridad entre el bien y el mal. Pero ahora comprendía que la vida rara vez es tan simple. Tío Nu dio un paso adelante. «Entonces aún estás a tiempo», dijo suavemente. «La verdad no deja de ser verdad porque haya pasado el tiempo». Afuera, algunos vecinos comenzaban a murmurar. La presencia de Min en el pueblo ya no era un secreto. Las miradas curiosas, los susurros en el mercado, las puertas que se cerraban más temprano, todo indicaba que la calma estaba a punto de romperse. La madre levantó el rostro. En sus ojos ya no había solo miedo, había decisión. Porque entendió algo esencial. Proteger a un hijo no significa ocultarle el mundo, sino enseñarle a enfrentarlo con dignidad. Esa noche, decidió ir a la reunión del consejo del pueblo. Decidió hablar. Y mientras el cielo finalmente se partía en relámpagos, Truong comprendió que el verdadero enemigo no era Min. Era el silencio que habían alimentado durante 20 años. ¿Y tú, tendrías el valor de romperlo? La verdad tiene un precio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagarlo cuando todo lo que amamos puede romperse en el proceso? La noche de la reunión llegó con un viento inquieto que sacudía las ventanas del salón comunal. El pueblo entero parecía contener la respiración. No era solo curiosidad, era memoria. Una memoria que muchos habían intentado enterrar bajo años de rutina y cosechas. La madre de Truong caminó hacia el frente con pasos lentos, pero firmes. Cada mirada sobre ella pesaba como una piedra. Truong estaba a su lado, ya no como el niño que necesitaba protección, sino como el hombre que estaba listo para sostenerla si caía. Tío Nu, unos pasos detrás, colocó una mano sobre su propio pecho, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. Min también estaba allí. No había odio en su expresión, solo cansancio. El cansancio de quien ha vivido demasiado tiempo bajo una sombra que no le pertenece. Hace 20 años, comenzó ella, y su voz resonó en el silencio como un eco antiguo. Todos cometimos un error, pero el más grande fue el mío. Las palabras salieron claras, sin adornos. Habló del empujón, del accidente, del hombre poderoso que manipuló la versión de los hechos. Confesó que vio la verdad y eligió callar. Eligió proteger a su hijo en lugar de proteger la justicia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada. Otros intercambiaron gestos incómodos. Porque cuando una persona se atreve a decir la verdad,
obliga a los demás a enfrentar la suya. El nombre del verdadero responsable cayó como un rayo, y por primera vez en años, el miedo cambió de lado. Truong sintió algo inesperado: orgullo. No porque su madre hubiera sido perfecta, sino porque había decidido dejar de huir. Comprendió que la valentía no consiste en no equivocarse, sino en tener el coraje de admitirlo. Min no dijo mucho. Solo inclinó la cabeza levemente, como quien por fin puede soltar una carga invisible. La justicia tardaría en llegar, pero la mentira ya no gobernaba el pueblo. Esa noche, al regresar a casa, el silencio era distinto. No era pesado, era limpio. A veces creemos que decir la verdad destruirá todo, pero lo que realmente destruye es vivir bajo una mentira. Y quizás esa sea la lección final de esta historia. El amor que se construye sobre la honestidad puede tambalear, pero no se derrumba. Ahora te pregunto a ti, lector, si tuvieras la oportunidad de corregir un error del pasado, aunque arriesgaras tu tranquilidad, ¿lo harías? Porque el pasado siempre vuelve, pero solo la verdad nos permite caminar hacia adelante. La historia nos deja una enseñanza profunda y necesaria. El silencio puede proteger por un tiempo, pero la verdad es la única que realmente libera. La madre de Truong creyó que callar era un acto de amor. Pensó que ocultar lo ocurrido salvaría a su hijo del dolor, del escándalo, del peligro. Y en cierto modo, lo logró, durante años. Pero el pasado no desaparece solo porque decidamos ignorarlo. Se queda, crece en la sombra y un día regresa con más fuerza. La primera lección es que el miedo no debe guiarnos cuando se trata de justicia. El miedo puede parecer prudencia, pero muchas veces es solo una forma de aplazar lo inevitable. En la vida real, también enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre la comodidad del silencio o la incomodidad de la verdad. La segunda lección es que nadie es completamente inocente ni completamente culpable. Somos seres humanos que toman decisiones bajo presión, bajo amor, bajo miedo. Comprender eso nos permite mirar a nuestros padres, a nuestros seres queridos e incluso a nosotros mismos con más compasión. La perfección no existe. Lo que sí existe es la oportunidad de corregir. Otra enseñanza importante es que el amor verdadero no se basa en mentiras. Puede tambalearse cuando aparece la verdad, puede doler, puede romper ilusiones, pero si es auténtico, se fortalece. Truong no admiró a su madre por haber sido perfecta, sino por haber tenido el valor de admitir su error. Finalmente, la historia nos invita a reflexionar. ¿Qué secretos guardamos hoy, creyendo que estamos protegiendo algo? ¿Qué pasaría si enfrentáramos nuestra propia verdad? Porque al final, la paz no nace del silencio. Nace del coraje de decir, sí, me equivoqué, pero hoy elijo hacer lo correcto. Y esa decisión, aunque tarde, siempre tiene el poder de cambiar nuestro destino.